Bueno, muy contento de poder tener esta entrevista. Yo le estaba mencionando realmente de la personalidad del señor Charles Tang, que es presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Brasil y China, además de la Cámara Paraguay-China, que es una cámara que fue creada por decreto presidencial aquí en el Paraguay. Es una persona que ha representado los gobiernos de varios estados brasileños en China, presidente honorario de la Cámara de Comercio Internacional de Beijing, consejero internacional de gobierno de Wuhan, consejero económico de varios gobiernos en China. Bueno, en fin, además un ejecutivo de bancario muy importante. Ha contribuido con muchísimos artículos escritos en Brasil, en Folha de San Pablo, también en The Economist, en O Globo, en Estado de San Pablo. Y además ha lanzado un libro muy importante que creo que vale la pena leer, lo que se llama Alianza Brasil-China, una estrategia para la prosperidad. Bueno, entre otras cosas, doctor, porque usted tiene un enorme currículum realmente. Así que muchas gracias por estar presente con nosotros hoy día. Gracias, Leo. Es siempre un placer poder hablar con usted. Doctor, quiero empezar con una pregunta muy directa que tiene que ver por qué Paraguay debería tener relaciones diplomáticas con China. ¿Por qué deberíamos tener? Bien, yo no voy a entrar en lo lado político, yo Ujú. voy a hablar como economista, Sí, ¿ok? señor. Entonces, porque yo no quiero interferir los asuntos internos de Paraguay, ¿ok? Ahora, como economista, es una lástima y Paraguay, más o menos 30% de la economía paraguaya es movimentado por importaciones de China. Mas Paraguay não pode exportar 1 quilo sequer de carne para China. Vocês sabem que Brasil é um grande parceiro comercial de China e a contribuição deste comércio e inversões chinos em Brasil ha transformado a economia brasileira. Hoje, o que sustenta a economia brasileira é o agro. E em lo agro, Brasil, em los últimos 5 anos, teve mais ou menos 150 mil milhões de dólares de superávit. Então, se todos os anos, Brasil consegue, no ano passado, foi 29 mil milhões de dólares de superávit. Então, quando eu cheguei para o Brasil, transferido por um banco de inversões de Wall Street para São Paulo, porque eles controlavam o maior banco de inversão em Brasil. Brasil passou por moratória. Mas hoje, como o Brasil tem uma reserva em divisa muito invejável, nunca mais, com mais de 350 mil milhões de dólares de reservas em divisas, o Brasil não necessita nunca mais passar por moratória. Então, quando eu visitei República Dominicana, eu vi as inversões chinos depois que presidente Medina me disse o seguinte, que eu necessito desenvolver meu país e necessito elevar o nível econômico de meu povo. A única alternativa que eu tenho é ter relações diplomáticas com China. Então, quando alguns dos paraguaios dizem é um cuento chino, eu digo, então vamos viajar juntos para a República Dominicana, para Panamá e para El Salvador, e você vai mirar com seus próprios olhos o cuento chino. Muitos mil milhões de dólares de inversões em la economia. Imagina se amanhã ingressa em la economia paraguaia nos 3, 4 mil milhões de dólares de inversões. Imagina se amanhã é possível construir, junto às companhias chinas,
juntamente con las compañías paraguayas, pueden hacer una ferrocarril que conecta el oeste y el este de Paraguay, para inclusive explotar una área muy rica que Paraguay tiene, que no es explotado porque no hay caminos, que es lo Chaco, ¿no? Entonces, Chaco tiene muchas riquezas minerales, riquezas petrolíferas, ¿no?, de gas. Y yo pienso que construir una ferrocarril de norte a sur, de oeste a leste, imagine se Paraguai pode empezar a colocar todos os saneamentos básicos para que Asunción não despeja toda a basura in natura dentro do Rio Paraná e Paraguai. Imagine se nós temos um metrô para aliviar um pouco o trânsito, o tráfego de Asunción, que é impossível, né? Imagine se nós temos 30 novos hospitais. Imagine se nós tivéssemos 20 mil, 30 mil novas casas populares. Eu digo nós porque eu também tenho cédula de residente permanente em Paraguai e, para mim, Paraguai me gusta muito. E eu penso que Paraguai pode ser, sim, a Suíça de América Latina. E o próximo presidente que puder reconhecer e ter relações com a China vai conseguir, em 5 anos, transformar Paraguai em la Suíça de América do Sul. Quando o outro presidente me perguntou, mas como em 5 anos? Eu disse, em um ano e meio é suficiente para fazer todos os planos de engenharia, planos de engenharia e projetos. E 3 anos e meio é mais do que suficiente para executar todas as obras. Como sabe, os chinos trabalham muito rápido. Logicamente, os chinos vão se associar a companhias paraguaias para executar todas estas obras grandiosas. Imagine um Paraguai que tenha transmissão por todo o país, inclusive em El Chaco, para o oeste de Paraguai, tem transmissão, porque hoje Paraguai há muita eletricidade lá, porque no Itaipu, mas não há transmissão para todo o país, né? Imagine se podemos pegar um trem-bala de Asunción e chegar em Cidade Leste em 1 hora, né? Porque, como sabe, os trem-bala, a velocidade é 350 km por hora. Então, eu penso que um governo paraguaio que queira manter relações com a China vai transformar tanto o Paraguai para um país do primeiro mundo que vai ser irreconhecível. Então, em 5 anos, se não lo sei, não quero falar sobre a eleição, mas 5 anos depois da eleição, agora em 30 de abril, se o presidente novo quer reconhecer China, nós em 5 anos vamos ter um Paraguai completamente diferente, um Paraguai de primeiro mundo. Doctor, ¿cuál sería, en el caso que Paraguay toma esa decisión, cómo queda Taiwán, digamos? Importante explicar, porque aquí la comunidad de Taiwán y ha hecho mucho también por el país, pero no lo suficiente como comparativamente. ¿Cuál sería el estatus de Taiwán en el caso que Paraguay tome relaciones con China? Porque entiendo que Estados Unidos también, además de reconocer a China como único país, también tiene relaciones con Taiwán o oficinas de comercio. ¿Cómo sería esa relación? Como todos los países que reconocen China, la gran mayoría tiene también oficina comercial de Taiwán. Entonces, no hay ninguna razón para Paraguay cortar relaciones comerciales con Taiwán, ¿eh? Yo
Mi colega de universidade fuera o Lee Teng-hui, que era o jefe do atual presidente de Taiwán, né? Nosotros diplomamos en Cornell University en los años de 68, ellos con doctorado y yo con bacharelado. Entonces, yo no tengo nada absolutamente, son todos chinos, taiwaneses, China continental, y nuestra Cámara, Paraguay, China y Brasil, China, tenemos, no tenemos muy podemos ayudar a las compañías tanto de la China continental cuanto las compañías de Taiwán, ¿ok? Y yo pienso que los chinos de Taiwán y los chinos de China continental son hermanos. Entonces, no se hace necesidad de crear una fricción entre Taiwán y China. Yo espero que podamos tener una reaproximación pacífica. Entonces, no hace ningún problema de Paraguay tener relaciones diplomáticas con China y, si quieres, pueden tener una oficina comercial de Taiwán, como existe en São Paulo, acá en Brasil, como existe en Nueva York, y etcétera, etcétera, en muchos países del mundo que mantiene relación diplomática con China y tiene oficina comercial de Taiwán. Por eso digo, doctor, importante explicar esto, porque en otros países ni siquiera se hacen esta pregunta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer por todo este periodo que estamos con Taiwán, porque uno se imagina un país como, no sé, Uruguay, o Israel o Alemania, cualquier país del mundo que son, no sé, casi 200 que reconocen a China. No se hacen esta pregunta, digamos, de qué pasa con Taiwán. Aquí es como importante aclarar eso, ¿no? Por eso le hago la pregunta. No, yo pienso que Taiwán puede hacer contribuciones. El problema es que Taiwán es una isla pequeña, con una población pequeña, y tienes posibilidades limitadas de ayudar Paraguay, por ejemplo, ¿no? Para China, mañana empezar a hacer 3, 4 mil millones de dólares de inversiones en Paraguay no es nada, ¿no? Doctor Tang, cuando yo estuve en China en el 2002, me llamó mucho la atención para mí eh, que había inversiones de Taiwán en China también, ahí en Shanghai, en los parques industriales. Es decir, Taiwán realmente tiene muchas inversiones, también los empresarios en China, no hay problema con eso. No, no hay problema ninguno. Taiwán es un grande parceiro comercial de China y hay casi 1 millón de taiwaneses trabajando y empresarios en China y grandes inversiones taiwaneses en China y también inversiones chinos en Taiwán. Doc- Sabe que en 1848, Lord Palmerston, que fuera 2 veces primer ministro de Inglaterra, hecho un discurso para el Parlamento británico. Y ellos dice que naciones no tienen amistades, naciones tienen intereses nacionales. Ujú. Y estos intereses nacionales es que dirigen sus amistades. Y la misma cosa fuera dita por grandes líderes mundiales como Winston Churchill, Charles de Gaulle, Henry Kissinger, que todos dicen que naciones no tienen amistades, naciones tienen intereses nacionales. Entonces, para mí es una gran sorpresa cuando algunas personas en Paraguay, no, nosotros tenemos que se mantener pobres porque tenemos lealdad con nuestros amigos. Isso não me faz sentido nenhum. Se manter pobre por uma amistade é ridículo.
Doctor, usted estaba hablando de algunos países que hace poco tiempo han tenido relaciones con China, caso Panamá, por ejemplo, El Salvador, Dominicana, creo que ahora también Honduras hace unos días. ¿Cómo es la Sí, cuestión? ¿Cómo es el paso, digamos, de las inversiones? ¿Usted cree que si Paraguay tiene relaciones, vamos a ver a corto plazo inversiones chinas realmente? ¿Vamos a poder? Porque si no parece como un sueño tener un tren bala de aquí a Ciudad del Este, parece algo futurista e imposible de hacerlo. Entonces yo le pregunto si a corto plazo esas cosas se pueden hacer. no hay dúvida ninguna. Analiza la historia de El Salvador. China hecho 2.000 millones de inversiones como regalo. ¿Ok? China no va a dar plata para ningún político. China va a hacer 1.000 millones de dólares de inversiones para que el país pueda desarrollar. En el caso de África, este doctor, también China ha tenido muchas inversiones y hay algunos críticos que dicen que realmente no se cumplieron todas. ¿Usted me puede aclarar el caso de África? ¿Cuál es la situación? Sí, en mi última charla en la Universidad de Oxford, donde yo fui invitado para ser keynote speaker, yo dije que el continente africano foi abandonado pelos mestres coloniais que sugaram as riquezas do continente e lo deixaram como continente esquecido por muitas décadas, hasta o momento que China começou a fazer muitas inversões na infraestrutura de muitos países na África. E como sabe, a infraestrutura é a base do desenvolvimento de qualquer nação, qualquer país. Né? E em la plateia, dentro da conferência, estava o Bill Clinton, estava o presidente de Ruanda, né, Paul Kagame, teve presidente de vários países africanos, e se analisa os índices de crescimento econômico, vai ver que nos países onde China investiu, hecho inversões grandes em la infraestrutura, foram os países africanos que teve os mais grandes crescimentos de índice de PIB, de seu PIB. Interesante también aclarar, doctor Chan, que cuando China hace inversiones, y esto le pregunto, la mano de obra es paraguaya, digamos, la gente trabajadora va a dirigir capaz ingenieros, gente especializada en temas que aquí no se manejan, pero la mano de obra que se va a utilizar es mano de obra paraguaya. Sem dúvida nenhuma, como em Brasil, você não vai encontrar a mão de obra chino para o trabalho básico. Se há alguns engenheiros chinos que vieram, né? Brasil recebeu 85.000 milhões de dólares de inversões e agora com a vitória, com o presidente Lula, que China confia, deve aumentar muito as inversões chinas em Brasil, ok? Eu penso que eu gostaria muito de quando for eleito o novo presidente, seja qual quem for, nós outros, na Câmara Paraguai-China, gostaria muito de ajudar, formar a delegação econômica para visitar a China e conseguir o máximo de benefícios possíveis para Paraguai. Doctor, justamente hablando de Brasil y de China, hace días fue nombrada Dilma Rousseff como la presidenta de este banco del BRICS, digamos. ¿Eso qué significa? Es realmente, China ha dicho públicamente que apoya a Dilma Rousseff. Eso también tiene que ver con esta alianza que tiene China con Brasil y qué importante que una mujer de Sudamérica sea la presidenta de este banco. Sem dúvida nenhuma, como sabe, China não aceitava a situação de Bretton Woods. Em 1944 foi criado Bretton Woods. Em Bretton Woods, o Sistema Financeiro Internacional, onde o IMF
siempre tiene un presidente europeo, donde el Banco Mundial siempre tiene un presidente americano y lo Asian Development Bank siempre tiene un presidente japonés. Entonces, los mayores devedores del mundo, con excepción de Alemania, es que controlan el sistema financiero mundial. Y los países credores como Brasil, Rusia, India, etc., no tienen voz significativo dentro do sistema criado em Bretton Woods. E por isso que em 2014, no encontro de BRICS em Fortaleza, Brasil, foi anunciado a criação do Banco de Inversión de BRICS, que Dilma Rousseff vai ser a presidente. E eu acho que é muito importante uma mulher capaz de um país latino assume como a presidente de um banco tão importante quanto o Banco do BRICS. Então, com a criação do Banco do BRICS e também com a criação do Asian Investment Banco de Inversión Asiático, então existe agora também um sistema financeiro que entende das necessidades de los países em desenvolvimento. Que os países ricos que controlam o sistema financeiro internacional nem sempre entendem as dificuldades e necessidades dos países mais pobres em desenvolvimento. Doctor, finalmente, yo soy una persona, como usted sabe, que lucho mucho por el tema de del medio ambiente y de la ecología. Paraguay tiene energía limpia por Itaipú. Y también sabemos que China es el primer productor de paneles solares, de autos eléctricos. O sea, aquí Paraguay puede ser también una base para generar desarrollo, industrias, porque lo que más nos interesa como país es tener industrias. Es posible tener esas industrias de paneles solares, de vehículos eléctricos, de pensar en un nuevo desarrollo sostenible en este planeta que está también exigiendo. ¿Y por qué no? Paraguay está en lo Mercosur, tiene mercados muy grandes en Brasil, Argentina, etc. Entonces, yo pienso que no hay ninguna razón porque Paraguay não pode ser uma base industrial de tecnologia avançada. Porque não temos uma fábrica de semicondutores em Paraguai. Né? Porque não temos fábricas de painéis solares. Eu estou agora conversando com empresários paraguaios para fazer a maquila de ônibus elétricos. Como sabe, solamente no município de São Paulo existe 15.000 ônibus. E o governo do município de São Paulo quer ônibus limpos e caminhões limpos. Então, devemos ter em breve uma concorrência para 3.000 ônibus, para solamente uma cidade de Brasil, São Paulo. Tiene 15.000 ônibus. Multiplica isso por mais ou menos 350, 400 mil dólares cada ônibus. Números fantásticos. Então, não há nenhuma razão por que Paraguai não pode ser uma base industrial de tecnologia avançada. Ojalá que sea así. Doctor Tang, le agradezco muchísimo su tiempo por estar con nosotros en este panel tan importante que trata de los temas futuros. Queremos que haya una relación con China y es muy importante la presencia suya aquí en este espacio. Le agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.